tantos escritos de San Agustín, a quien hemos celebrado el pasado sábado, leemos una frase que tiene mucho de sentido común y de sentido de la historia. El tiempo pasado lo juzgamos mejor sencillamente porque no es el nuestro. Y esto para todo tipo de consumidor. Cuando exaltamos determinado tiempo pasado, no el nuestro, eso sí que eran tiempos, o a veces cuando bajamos el dedo a tiempos pasados, nos es más fácil juzgarlos sencillamente porque no es el nuestro, ese tiempo. Cuando hablamos de un santo, sobre todo de los que han vivido varios siglos atrás, Santa Rosa nació en 1586 en Lima y falleció también en la misma ciudad en 1617, encabaleado en el siglo XVI y XVII. Nos asalta la tentación de hablar de ellos como domesticándolos. Me gusta siempre usar el mismo ejemplo, pero Juan Ramón Jiménez, cuando comienza su obra Platero y yo, habla de su burrito de una manera preciosa, pero a veces hacemos así con los santos, pequeños, peludos y suave, tan blando por fuera, que se diría que es todo de algodón y no lleva huesos. Como si uno dijera al santo, venía al pie, como haría Juan Ramón Jiménez con ese burrito que existió, que era su mascota. O a veces hacemos de los santos héroes de bronce, inconmovibles, inmutables, pasa el tiempo y están ahí, pasan las estaciones, incluso a veces señalan el rumbo, pero son inamovibles, inalcanzables. Y pensar en ellos como modelos hace que enseguida tiremos la toalla. Digo, no es para mí eso. No podemos transportar, ¿se acuerdan del transportador cuando estudiamos nuestros primeros garabatos de geometría? Al hoy cada uno de estos santos, pero sí auscultando con una especie de estetoscopio evangélico su corazón, porque el corazón humano, ya lo decía el profeta Jeremías, lo decía un poco lamentándose, nada más tortuoso y enfermo que el corazón humano. ¿Quién puede entenderlo? Porque apenas si nos entendemos nosotros, ¿cómo vamos a entender a los demás? Pero sí reconocemos en los ritmos diástole, sístole del corazón humano, cuando éste se equivoca y hace el mal, y podemos decir, sentenciando, no a la persona, que nunca el corazón humano cuando hace el mal es original, es lo menos original que hay. El pecado es muy poco original, siempre es repetición de lo mismo, de las mismas tendencias que anidan en el corazón humano. En cambio, el corazón humano que actúa y late a la fuerza de la gracia, que es la amistad con Dios, podemos ver cosas semejantes en santos y santas, pero cada una es absolutamente original, absolutamente. Imitable en el sentido de ¿por qué yo no puedo ser así? Como solía decir o escribió Ignacio de Loyola, cuando herido en su casa, leía libros de santos, leía libros de aventuras, pero se quedaba más conmovido con la vida de los santos y se preguntaba, ¿por qué no puedo ser yo como San Francisco, Santo Domingo? Somos todos ungidos con el óleo de la alegría en el bautismo y muchos en la confirmación, el crisma, que es el óleo de la alegría, el que nos hace cristianos. Crismado significa elegido, ungido, aunque a veces estamos tentados de vivir el óleo de la alegría según derivaciones que no tienen nada que ver con eso. La suntuosidad al lado de la pobreza más terrible, la untuosidad, que es más bien un disfraz típico del obsecuente o la obsecuente, y la presuntuosidad, tres palabras que son parecidas, que es signo de la petulancia.
y que en realidad manifiestan más la pobreza de uno que la aparente riqueza. El tiempo barroco pasó, era el tiempo que le tocó vivir en la Lima imperial, vamos a decir así, o virreinal, para hacerlo más preciso, donde sus tonos, notas, texturas, colores, olores y sabores fueron únicos, diversos y semejantes a los nuestros. Por eso podemos decir, sin pretender ser filósofos, no lo soy, análogos, semejantes. Por eso celebramos un santo del pasado, no transportándolo a hoy, sino porque ha vivido su propio hoy en plenitud, su contexto, no alienándose de su contexto. Es una tentación del disfraz de la santidad, que es más bien de estampita y no de santidad real. Los santos se distinguen, y estoy hablando de ella, de Rosa de Lima, hablando de los santos y de la santidad, por su mirada, que es lo que miraban, cuando otros no miraban lo que ellos miraban, por su corazón, a quienes amaba, porque muchos otros no amaban a todos como ella amaba y como ella era amada, y también por sus gestos y palabras, que al ser evangélicos son profundos, especiales y desconcertantes, aún para sus propios familiares. Vivía también en la Lima virreinal en medio de grietas aparentes, porque la grieta es la excusa más grande para nosotros ponernos de un lado o del otro y señalar al otro del otro lado. Otra que la acusación de sí mismo, la acusación del otro como deporte favorito. Nos pasa aún hoy. Y esas grietas que parecían irreconciliables eran los habitantes de Lima, la ciudad, y el resto del campo, de las afueras. El pueblo originario, llamémoslo indio, y el español, el esclavo y el criollo, los peninsulares y los hijos de peninsulares nacidos en América, los blancos y todo el mestizaje, mestizos, cruzados con indios, cruzados lo digo en un sentido gráfico, los ambos nacidos de negros o afroamericanos y pueblos originarios americanos, los mulatos de blancos y de afroamericanos, como Martín de Porres, riqueza y pobreza. Y uno se pregunta, ¿cómo reconciliar estas grietas? Porque las había en hospitales, diferenciados para cada uno. Porque todo esto iba produciendo resentimiento, revancha y rencor. Pero al mismo tiempo en estas ciudades, mezcla de tantas cosas como nuestras grandes ciudades hoy, favorecen el florecimiento de ciencias, artes y de, por qué no decirlo, de la mística, que es el camino del alma hacia Dios, de todos colores, verdaderos y falsos, aparentes místicos y místicas, verdaderos místicos o místicas. Diríamos en un lenguaje más gráfico, santos, santas, santurrones y santurronas, porque no todo lo que brilla es oro, solemos decir. Porque a veces la tentación que tenemos nosotros es de imaginar la santidad como un escapismo de la realidad, para sentirse bien, estar bien e ir detrás de gurúes o gurúas, no sé si se dice, que en realidad lo que hacen es criar y multiplicar, y estoy haciendo juego de palabras, gurises, que son llevados ellos o ellas a donde el gurú de turno quiere. No me refiero a la política, me refiero también a lo religioso o pseudo religioso. Eso era Lima también, eso era Lima también. Lo subjetivo llevado a lo absoluto, aún bajo un maquillaje de santidad. Pero fíjense que en estos grupos, por eso tantos santos y santas sufrieron el ser acusados de ello, como Teresa de Ávila,
Este subjetivismo lleva en todos los tiempos, y aquí ya no sé si hablarles de la Lima virreinal o de nuestras ciudades hoy, o de los tiempos de Santo Domingo, porque Santa Rosa pertenecía a la familia de Santo Domingo, y de San Martín de Porres. Lleva a la negación de la encarnación, porque el santurrón, lo digo para no señalar a nadie, sino para hacerlo pedagógico, desconfía de la encarnación y de las reglas de la encarnación, no reglas, sino de asumir la realidad tal cual es. La negación de la encarnación lleva a la negación de lo sacramental, porque no necesito mediaciones. Dios y yo sin mediaciones, cuando en la vida vivimos según mediaciones. Lleva a la negación de la piedad sencilla, que la consideramos de segunda, tercera o cuarta categoría. Lleva a sentirnos a otro nivel. De ahí que en la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, sobre la santidad, dice: los dos venenos, eso lo digo yo, de la santidad son el gnosticismo, palabra rara, de los que pensamos que yo sé lo que el resto de la chusma no sabe, y el pelagianismo, de los que pensamos yo con mi esfuerzo llego a donde los demás no tienen mérito suficiente para llegar. Por lo tanto, llevo a ensalzar mis obras y despreciar las de los demás, cuando en realidad las obras buenas, fruto de la caridad y del amor, son signo de la gracia o amistad de Dios en uno. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, diría San Pablo en la carta a los Corintios. Los piratas rodeaban Lima, el puerto del Callao, que buscaban una palabra que hoy está en el Evangelio: tesoros. Muchos de estos piratas actuaban bajo bandera de los reyes que los contrataban. No había ejércitos internacionales como ahora. Entonces hacían pactos y en nombre de esas coronas robaban a las potencias enemigas que tenían, en el caso de Lima, una gran ciudad. Piratas, no faltan los piratas, si hasta le ponemos de segundo apellido pirata a distintas cosas. Ese libro es un libro pirata, esto es pirata, ese computador no es un computador de marca, es pirata. Lo decimos así, y no es que vayan con el ojo tapado y un garfio en la mano. Pirata. Y a veces nosotros decimos pirateamos tal cosa. Tesoros, tesoros. Y no me refiero a la reserva de Fort Knox de Estados Unidos o al Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Central, Banco de la Nación, que tienen tesoros bien guardados, y algunos en otros lugares, quién sabe dónde están, que es las islas tal que las cuales. Pero esa palabra tesoro la usamos también para lo afectivo. Le decimos tesoro a la esposa, al marido, los padres a los hijos, tesoro, tesorito. Y en lo teológico llegamos a un San Pablo que dice: llevamos un tesoro en vasijas de barro. ¿Y cuál es tu tesoro, Pablo? Y para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. En el Evangelio de hoy, ya vamos aterrizando, bien breve, hay dos imágenes con las que Jesús compara el reino de los cielos. Una es la típica del que se encuentra con una sorpresa. Trabajando en el campo, se encuentra con un tesoro. Va, vende todo lo que tiene y compra ese campo porque está el tesoro. No lo va a decir al que le compra el campo. El tesoro incluso está legislado hoy, es de quien lo descubre, parte para el que él tiene el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Encontrar el tesoro es encontrar lo inesperado. La otra imagen es la perla. Es verdad que encontró una de gran valor, pero él se dedicaba a buscar perlas finas. Y ahí es la búsqueda de Dios. Lo encontramos porque Él nos sale al encuentro, es la confesión de San Pablo en la carta a los Filipenses, es Él que me ha salido al encuentro. Pero también es búsqueda,
porque me imagino que si están acá, no es solo para soportar este largo sermón que ya termina, no se preocupen, sino porque están buscando a Dios o buscando rezar. Perla preciosa, lo que se busca y se encuentra. Pero el Señor no lo dice esto porque se ocupe de operaciones inmobiliarias, tesoros, campos, joyas, etc. Somos nosotros los que somos preciosos a sus ojos y a su corazón. Dice el libro del profeta Jeremías: tú eres precioso, eres valioso y yo te amo, yo estoy contigo. Y bien recordamos en el Evangelio aquello de pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, golpeen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y quien llama se le abrirá. Rosa ha mostrado esa pasión verdadera, pasión que significa esa fuerza y dinamismo del corazón humano que bombea y es apasionado, lo decimos, y pasión que significa el saber sufrir, que miramos la cruz de Cristo que vive su pasión. Y ese signo que tanto enamoró a Santa Rosa es a la vez su fuerza y su pasión, mi fuerza eres tú, y la mirada a Cristo sufriente que le da fuerzas en su propio sufrimiento. Tantas mujeres en el Evangelio nos enseñan y nos abren la brecha de este camino que ha llegado después a Santa Catalina de Siena, gran maestra de Santa Rosa, y siglo después a Santa Rosa. Vivamos esta memoria agradecida. Y vivamos la última parte que quisiera compartir, es que la Lima de ese tiempo, en medio de ese mundo a la vez caótico, artístico, de letras, de riqueza, de pobreza, de minas con chicos y mujeres trabajando horas y horas y horas, esa Lima también era la ciudad de grandes santos, San Martín de Porres, contemporáneos de Rosa, Santo Toribio de Mogrovejo, el que confirmó tanto a Santa Rosa como a San Martín de Porres, San Juan Macías. En medio de la diversión, la dispersión y la distracción de la ciudad opulenta, hay algo oculto que de veras transforma. Sí, artes, letras, poesía, místicos, teólogos, juego, diversión, mundo de apariencias y de corrupción también, pero siempre en medio de ello la búsqueda de Dios, de aquel que colma la capacidad de amar y la capacidad que tenemos, porque la tenemos, de ser amados por Él.